Vale, pues suponiendo que hayáis hecho los ejercicios que quedaron pendientes, suponiendo, ahora es cuando podéis ver las soluciones. Entonces, en este vídeo os voy a mostrar cómo se resuelven paso a paso los ejercicios que habían quedado propuestos, que son los que aparecen con la cruz roja. Es decir, esos apartados que veis ahí señalados son los que no he hecho en los vídeos de ejercicios anteriores. O en los vídeos anteriores de ejercicios, mejor dicho. Bueno, entonces el primero que nos tocaría, o el primero que vamos a hacer, es el 1B, es decir, ejercicio 1, apartado B. El ejercicio 1, recordad que decía, estudia la continuidad de las siguientes funciones, indicando en qué conjuntos son continuas, los puntos en los que presentan alguna discontinuidad, si es que las tienen, y el tipo de discontinuidad. Bueno, pues entonces voy a copiar este apartado. El B sería ejercicio 1, apartado B, y la función es f de x igual a x cuadrado menos 1 dividido por x cuadrado más 5x más 4. Entonces, lo primero que he de calcular es el dominio de la función f, que sabemos que es todo r, exceptuando ¿qué puntos? Pues los puntos que anulan el denominador. Entonces, he de ver dónde se anula ese denominador para saber qué puntos quito de ahí. Entonces, resolvemos esa ecuación, x cuadrado más 5x más 4 igual a 0. Y entonces nos quedaría la raíz de 25 menos 16, la raíz de 9, que es 3. Y tenemos entonces dos soluciones para esa ecuación. Menos 5 más 3 menos 2 entre 2 menos 1. Y menos 5 menos 3 menos 8 entre 2 menos 4. Es decir, a todo r, en todo r de quitar los puntos menos 1 y menos 4. Vale. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, pues sabemos que f de x es una función racional y por lo tanto es una función elemental. Y tenemos que su dominio es todo r menos el menos 1 y el menos 4. Por lo tanto, de aquí deducimos que f de x es continua con toda seguridad, es decir, al menos en ese conjunto. Bueno, al menos y como máximo, porque es que esos dos puntos, el menos 1 y el menos 4, no están en el dominio y al no estar en el dominio nunca va a poder ser continua en ellos. Vamos a ver el tipo de discontinuidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, en cada uno de esos puntos, ver qué condición o condiciones de continuidad fallan. Entonces, la primera condición ya falla porque menos 1 no pertenece al dominio de la función f. Precisamente por eso ya sabemos que va a ser discontinua en él, pero hemos de seguir viendo alguna de las otras condiciones para especificar concretamente de qué tipo de discontinuidad se trata. Entonces, yo lo que voy a calcular ahora es el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, que sería el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 1 dividido por x cuadrado más 5x más 4, que si queréis podemos factorizar el denominador porque conocemos sus raíces. Bueno, también puedo factorizar el numerador, sería x más 1 por x menos 1 y el denominador sería, como tenemos la raíz menos 1, el denominador entonces es x más 1 y tenemos la raíz menos 4, el denominador también tiene como factor x más 4 y acordaos de que siempre hay que poner el coeficiente principal, pero en este caso es 1 y no hace falta. Entonces, aunque este límite, fijaos, aunque este límite
bueno, no, este límite es de la forma 0 partido por 0, por eso factorizo. Es decir, no necesito calcular los límites laterales porque al ser de la forma 0 partido por 0, la forma lógica de hacerlo es factorizando. Y vemos que efectivamente este factor se puede simplificar con ese factor. Es decir, tenemos que ese límite cuando x tiende a menos 1, de x menos 1 dividido por x más 4, y ahora sustituimos la x por menos 1 menos 1 en el numerador, menos 1 más 4 en el denominador, y nos queda menos 2 tercios. Menos 2 tercios, que es un número real. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que sí que existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, y además es un número real, es menos 2 tercios. Bueno, pues en esas condiciones, si el punto no está en el dominio, pero sí existe el límite de la función cuando x tiende a ese punto, entonces ya podemos decir que f presenta en x igual a menos 1 una discontinuidad evitable. Y sería además de las de hueco, porque al no estar el punto del dominio es de las de hueco. Vamos a ver qué sucede en el menos 4. A ver, primera condición tampoco se cumple, el menos 4 no pertenece al dominio de la función. Vamos a ver si existe o no existe el límite. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 4 de la función. Si yo veo de qué forma es ese límite, resulta que sustituyo la x por menos 4, en el numerador me queda menos 4 al cuadrado, 16 menos 1, 15, y en el denominador, como menos 4 era una raíz, 0. Es decir, es un límite de la forma 15 partido por 0, número partido por 0. Entonces aquí sí que necesito calcular los límites laterales. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda, y calculo también el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha. Voy a factorizar ya el denominador porque para ver el signo de los ceros es más fácil. Entonces aquí me queda x más 1 y aquí me queda x más 4. Puedo factorizar también el numerador. A ver. Se vuelve a ir esto. Menos 4 por la izquierda. Y entonces nos queda este límite. Si yo ahora veo la tendencia, el numerador sustituís por menos 4 menos 1, menos 5, y el denominador menos 4 por la izquierda, pensáis en el menos 4, 0 y pico. Menos 4, 0 y pico más 4 va a daros un 0 negativo. Vale, entonces menos 5 entre 0 menos entre menos más infinito. Hacemos lo mismo en el límite por la derecha. Bueno, ya voy a factorizar el numerador y el denominador. Factorizo los dos a la vez. Y así nos ahorramos un paso. Simplificamos. Y nos queda el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha de x menos 1 entre x más 4. Miro la tendencia. Numerador menos 4 menos 1 menos 5. Y en el denominador menos 4 por la derecha, pensad en el menos 3,99. Menos 3,99 más 4. Tiene mayor valor absoluto el más 4, entonces 0 más. Esto da menos infinito. Entonces no existe el límite, pero no solamente es que no existe el límite. En realidad, aquí eso es lo de menos. Lo que me importa es que al menos uno de los límites laterales os ha dado infinito. Pero bueno, no existe porque da distinto uno de otro.
Bueno, entonces, ¿qué tipo de discontinuidad vamos a tener? Aquí lo que importa es esto. No me importa tanto que el punto no esté en el dominio para decidir el tipo de discontinuidad. Me importa el resultado de esos límites laterales. Entonces, como alguno de ellos se ha ido al infinito, digo que f presenta en x igual a menos 4 una discontinuidad. Inevitable de primera especie de salto infinito. Bueno, y ahora en la conclusión, pues si la queremos escribir, tendríamos que repetir lo que hemos visto. Entonces, en conclusión, pondríamos f continua en R exceptuando el menos 1, menos 4, presentando en x igual a menos 1 una discontinuidad evitable y en x igual a menos 4 una discontinuidad inevitable de primera especie de salto infinito. Y así habríamos acabado el apartado B. Vale, pues el siguiente que vamos a hacer es el apartado F, el que lleva un valor absoluto, este que lleva valor absoluto. Entonces copiamos la función, la fórmula. Ejercicio entonces 1, apartado F. Y tenemos la función f de x igual a 5 menos valor absoluto de 2x menos 6. Sabéis que siempre que aparezca un valor absoluto, la función hay que definirla a trozos. Entonces, tenemos que convertir esa única fórmula en una función definida a trozos. ¿Cómo se hacía? Pues tomábamos lo que estaba dentro del valor absoluto, lo igualábamos a 0 para saber dónde va a ser el punto de ruptura. Bueno, pues eso se anula en el 3. Es decir, nuestro punto de ruptura va a ser el 3. Vamos a tener una fórmula si x menor o igual que 3 y otra fórmula si x mayor que 3. Vale, entonces partimos por aquí. Es decir, el dominio va a ser todo R, porque un valor absoluto existe siempre y hacer 5 menos un valor absoluto existe siempre. Es decir, el polinomio que está dentro del valor absoluto existe siempre. Hacer un valor absoluto siempre se puede hacer y 5 menos eso también existe siempre. Entonces, en principio, nuestro dominio, en principio y en final, nuestro dominio es toda la recta. Y ese punto 3 me dice por dónde voy a partir, es decir, cuál es el punto de ruptura para cambiar de fórmula. Entonces, cogemos un número antes del 3, por ejemplo el 0, y vemos el signo de 2x menos 6. Si sustituyo, me queda menos 6, es negativo, eso significa que cuando yo quite las barras de valor absoluto me va a quedar menos 2x más 6, cambiado de signo. Si yo cojo un número después del 3, el 4, y pruebo el signo de 2x menos 6, me quedaría 2 por 4, 8, menos 6 positivo. Es decir, al quitar las barras de valor absoluto, queda como está, 2x menos 6. Pues entonces vamos a tener dos fórmulas. La primera, 5 menos paréntesis menos 2x más 6 en el primer tramo. Podéis ponerle el igual donde queráis, o en el menor o en el mayor, se lo voy a poner en el primero. Y la otra fórmula sería 5 menos paréntesis 2x menos 6. Si x mayor que 3. Vale. Quitamos los paréntesis y juntamos lo que podamos juntar. Entonces, en el primer caso nos quedaría 5 más 2x menos 6, es decir, nos va a quedar 2x menos 1. 2x menos 1 si x menor o igual que 3.
y en el otro caso nos quedaría 5 menos 2x más 6, es decir, 11 menos 2x, si x mayor que 3. Vale, entonces voy a borrar ya esto que hemos hecho por aquí, que de momento ya no lo vamos a necesitar más. Vale, pues ya tenemos nuestra función definida a trozos y el dominio de esa función es todo R. Bueno, ¿qué pasaba con las funciones definidas a trozos? ¿Cómo teníamos que estudiar la continuidad? Pues teniendo en cuenta que venían dadas por dos, en este caso por dos funciones que eran elementales, y las funciones elementales, en este caso son dos polinómicas, siempre son continuas donde estén definidas, y los polinomios tienen siempre sentido. Entonces, decimos la función f está definida mediante dos funciones elementales, que en este caso son polinómicas las dos. Y por lo tanto, bueno, no, esperad, que tienen sentido, es decir, que se pueden calcular, que tienen sentido en sus respectivos tramos de definición. Y por lo tanto, son continuas en ellos. Entonces, como consecuencia, ¿qué podíamos asegurar? Como consecuencia, podemos asegurar que como mínimo f es continua en todo su dominio, es decir, la unión de esos dos tramos, excepto el punto de ruptura, porque el punto de ruptura es donde pueden suceder cosas raras y ese siempre hay que estudiarlo aparte. En vez de escribirlo así, que ya sé que lo de redactar no os va nada a la mayoría, aunque os deberíais empezar a acostumbrar, estáis en primero de bachillerato. Si no aprendéis a redactar en bachillerato, ¿cuándo pretendéis hacerlo? Bueno, pero sermones aparte, si no lo entendéis así o no sois capaces de redactarlo así, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos escribirlo? ¿Cómo lo escribíamos de otra forma? Bueno, pues poníamos f es 1 de x y poníamos la primera fórmula, que era 2x menos 1. Y decíamos que el dominio de f sub 1 era, pues si nos dice x menor o igual que 3, eso es lo mismo que menos infinito hasta 3 cogiendo el 3. Vale, y tenemos que la f sub 2 de x es 11 menos 2x y el dominio de f sub 2 es del 3 en adelante, 3 más infinito. Bueno, entonces nosotros tenemos que f sub 1 es una función elemental, es una función polinómica, por lo tanto es elemental, y por lo tanto va a ser continua en ese dominio, que es donde tiene sentido. En este caso lo mismo, la f sub 2 es una función polinómica y por lo tanto es una función elemental, y al ser función elemental también es continua siempre en su dominio. Bueno, pues entonces de aquí deducimos que la f va a ser continua al menos en la unión de esos dos conjuntos, pero tenéis que quitar el punto donde se unen, el punto de ruptura. Entonces va a ser continua en menos infinito 3, hay que ponerlo abierto, unión 3 más infinito.
que es lo mismo que todo R menos el 3. Entonces, si sois capaces de redactarlo bien, lo redactáis. Y si no, lo tenéis que escribir así, tenéis que escribir todo esto, o una cosa o la otra, no tenéis que escribir ambas, ¿eh? Vale, pues entonces, ya sabemos que es continua en R menos el 3. Ahora tenemos que ver qué pasa en el 3. Bueno, a ver. Así. Pues entonces ahora cogemos y decimos, vale, x igual a 3. ¿Qué pasa en el 3? Comprobamos las condiciones de continuidad. La primera, si se cumple, el 3 sí que está en el dominio de la función f. Y ahora tengo que calcular, o sea, comprobar la segunda condición, que es la existencia del límite. Como el 3 es un punto de ruptura, para calcular el límite cuando x tiende a 3 necesitáis obligatoriamente calcular límites laterales. Entonces voy a calcular, bueno, es punto de ruptura y además es que tiene una fórmula antes y tiene otra fórmula después, es porque hay puntos de ruptura, puntos donde cambia la fórmula, pero en el sentido de que en ese punto hay una fórmula y en todo lo demás hay otra. Ahí no necesitáis límites laterales. Aquí sí. Cuando antes del punto hay una fórmula y después del punto hay otra fórmula distinta, obligatoriamente límites laterales. Pues límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x, límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. Entonces, cuando x tiende a 3 por la izquierda, es decir, nos acercamos al 3 tomando números más pequeños que 3. La fórmula que tenemos que utilizar es esta, 2x menos 1. Entonces, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 2x menos 1. Sustituimos por el 3, 2 por 3 menos 1, 6 menos 1, 5, que es un número real. Cuando x tiende a 3 por la derecha, número mayor que 3, entonces usamos esta fórmula, 11 menos 2x. Entonces, límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 11 menos 2x. También sustituimos, 11 menos 2 por 3, 11 menos 6, 5. ¿Veis que da el mismo número? Es decir, son iguales ambos límites. Lo ponemos, lo señalamos que son iguales. Por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 3 de nuestra función f de x y vale 5, que es un número real. Y ahora vamos a ver si se cumple la tercera condición. La tercera condición, dado que se cumple la primera y la segunda, comprobamos si se cumple también la tercera. La tercera condición nos dice que valgan lo mismo f de 3 y el límite. F de 3, ¿con qué fórmula se calcula f de 3? Donde esté el igual, se lo he puesto a la primera. 2x menos 1. Entonces sería 2 por 3 menos 1 que da 5. Y eso es lo mismo, acabamos de ver, que el límite cuando x tiende a 3. Entonces sí se dan las tres condiciones, con lo cual deducimos que f es continua en x igual a 3. Entonces sabíamos con toda seguridad que era continua en cualquier número que no fuese el 3. Y ahora resulta que también es continua en el 3. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este problema? Pues la conclusión es que f es continua en R. Y ya estaría. Bueno, y nos queda por hacer del ejercicio 1, nos queda por hacer el apartado J. Bueno, pues vamos entonces con el apartado J, lo vamos a copiar. Entonces, ejercicio 1, apartado J, es una función definida a trozos. La primera fórmula es 1 menos x cuadrado si x menor o igual que 0. Y la segunda fórmula 2 elevado a x más 1 si x mayor que 0. Entonces, el dominio de esa función. En principio nos dicen que tenemos una fórmula siempre que x sea menor o igual que 0, una fórmula que siempre tiene sentido porque es un polinomio, entonces no hay ningún punto que quitar. Y tenemos otra fórmula que es una exponencial para los números mayores que 0 y las exponenciales también tienen sentido siempre, es decir, tampoco hay ningún número que quitar de este tramo. Por lo tanto, el dominio de nuestra función es todo R. Como es una función definida a trozos, bueno, pues tenemos que ver cómo son cada una de esas funciones, que son elementales,
y ver dónde es continua con toda seguridad y estudiar aparte el punto problemático que sería el 0. Entonces, igual que antes, podemos enunciarlo, es decir, redactarlo y escribirlo de palabra, o podemos trabajar con la F1 y con la F2. A ver, como queráis, la F1 y la F2 quizás a vosotros os resulte más cómodo. Bueno, entonces ponemos f es 1 de x, la primera función, es 1 menos x cuadrado. Y su dominio restringido a ese tramo, evidentemente, es menos infinito, 0 cerrado. F su 2 es 2 elevado a x más 1. Y su dominio es desde el 0 sin cogerlo en adelante. Vale, entonces tenemos que la función f su 1 es una función polinómica, y al ser una función polinómica es una función elemental. Pues al ser una función elemental, entonces sabemos que f su 1 va a ser continua donde está definida, y está definida en menos infinito 0 cerrado. La f su 2 es una función exponencial, entonces también es una función elemental. Podemos poner polinómica, por lo tanto elemental, exponencial, por lo tanto elemental, pero bueno, ya lo pongo directamente. Y entonces tenemos que f su 2 también va a ser continua en su dominio, que es 0 más infinito. Entonces, como la f viene definida por esas dos funciones, entonces tenemos que f es función continua como mínimo. Ya visteis en el ejemplo anterior que al final no era como mínimo, o sea que al final ese punto en el que en principio no sabíamos si era o no acababa siendo, por eso se pone como mínimo, en la unión de esos dos conjuntos, pero sin tomar el punto de ruptura, es decir, el menos infinito 0 abierto, unión 0 más infinito, que es todo R menos el 0. Entonces ahora hay que ver qué sucede en el 0. Entonces, pues vamos a ver qué sucede en el 0. Entonces, primera condición, ¿el 0 está en el dominio? Sí. El 0 está en el dominio de la función porque tenemos aquí un menor o igual, es decir, tenemos el igual. Segunda condición, tengo que averiguar si existe el límite. Como tenemos una fórmula antes y otra después del 0, hay que calcular los límites laterales. Límite lateral por la izquierda y límite lateral por la derecha. El lateral por la izquierda se hace con la primera fórmula. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 menos de 1 menos x cuadrado. Sustituimos la x por 0 y nos da 1, que es un número real. Vale, ahora límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Hay que utilizar la segunda fórmula. Sustituimos la x por 0 y nos queda 2 elevado a 1, que es 2, que también es número real. Es decir, ambos límites laterales existen, pero son distintos. Tenéis que señalar que son distintos. Entonces, no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces, ya nos falla esa condición. Eso significa que ya no va a poder ser continua. Pero es que además, ¿qué sucede? Que precisamente porque existen los límites laterales y porque son distintos, ya sé qué tipo de discontinuidad va a haber. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que va a ser una discontinuidad, existen los límites laterales, son números reales, son distintos. Entonces yo ya sé que f presenta en x igual a 0 una discontinuidad inevitable de primera especie de salto finito. Y además puedo decir el valor del salto, siendo su amplitud, el salto se sobreentiende, como se calculaba la amplitud del salto, valor absoluto de los dos límites, de la diferencia de los dos límites. Entonces, valor absoluto de menos 1 igual a 1 unidad. Vale, pues en la conclusión
creo que ya os dije, esto si no lo queréis escribir aquí, lo podéis escribir en la conclusión directamente y ya estaría. Porque total repetimos lo mismo 2 veces, entonces. La conclusión es que f es continua en R menos 0, presentando en X igual a 0, pues eso que acabamos de poner ahí. Una discontinuidad inevitable de primera especie de salto finito de amplitud una unidad. De amplitud una unidad. Vale, y entonces ya tendríamos terminado este apartado y tendríamos hechos ya todos los ejercicios que aparecen, todos los apartados que aparecen en el ejercicio 1 del boletín. Bueno, seguimos entonces con el apartado D del ejercicio 3, que era el único que nos había quedado por hacer en este ejercicio. Recordamos lo que nos pedían. Nos dice, calcula el valor de K para que la función f de x dada en cada apartado sea continua en R. Por lo tanto, sabemos que esta función tiene que ser continua en todo R y tenemos que averiguar cuánto tiene que valer el parámetro K, que en este caso aparece en ambas fórmulas, para que eso suceda. Entonces, se nos exige que la función sea continua en todo R. Por lo tanto, ya tenemos que partir de que el dominio de definición de esa función ha de ser todo R, si no, no podría ser continua en todo ese conjunto. Bueno, pues tenemos entonces esa función y, como os digo, partimos de que su dominio tiene que ser todo R y partimos de que f tiene que ser continua en R. Es una imposición que se nos hace. Bueno, veis que la función f está definida mediante dos funciones. Está definida mediante la función f sub 1 elevado a kx, cuyo dominio corresponde a ese primer tramo, que sería menos infinito 0, cogiendo el 0. Esa función es exponencial. f sub 1 es una función exponencial. Si es una función exponencial, es una función elemental. Y las funciones elementales son continuas siempre que tengan sentido, es decir, siempre que estén definidas. Yo sé que este exponente, kx, que es un polinomio, es un monomio, por lo tanto un polinomio, tiene sentido siempre, es decir, sea cual sea el valor de k, yo voy a poder calcular k por x, lo podría hacer en todo R, pero lo voy a poder hacer en este conjunto que es en el que me interesa. Y entonces la exponencial tiene sentido también en este conjunto, con lo cual yo puedo afirmar que esa función f sub 1 es continua en ese conjunto, incluyendo el 0, para todo k perteneciente a R. Es decir, sea cual sea el valor de k, yo tengo asegurada que esta primera función elevado a kx va a ser continua en este conjunto. La f no tiene por qué ser continua en el 0, o no tendría por qué ser continua en el 0 porque es punto de ruptura. Sin embargo, en este caso, como nos exigen continuidad en todo R, también va a tener que ser continua. Pero el primer tramo, sea cual sea k, siempre va a ser continua en el primer tramo, no, perdón, la primera función siempre va a ser continua en este primer tramo, sea cual sea el valor de k. La f será continua en el 0 no para todo k, sino para algún k en particular. Vamos con la función f sub 2, la otra que nos permite definir f. En este caso es una constante menos un logaritmo neperiano, menos una función logarítmica. Y nos están diciendo que el dominio de esa función tiene que ser la semirrecta abierta 0 más infinito. De esa semirrecta no va a poder estar excluido ningún punto, porque si tuviésemos que excluir algún punto, ya no podría haber continuidad en ese punto y ya no se podría dar esta condición, la de que f tiene que ser continua en todo R. Entonces, tiene que estar definida en todo este conjunto. Vale, entonces,
Si nos están diciendo que f tiene que ser continua en R, entonces la f2 tiene que ser continua en su parte, en su tramo, el 0 más infinito. ¿Y eso qué significa? Pues significa que este logaritmo neperiano tiene que tener sentido en todo ese conjunto. Es decir, cuando un logaritmo neperiano tiene sentido, cuando un logaritmo en general tiene sentido, cuando el argumento es positivo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que x más k tiene que ser positivo para todo x de 0 más infinito, o lo que es lo mismo para todo x mayor que 0. Y eso es lo mismo que decir que k tiene que ser mayor que menos x para todo x de 0 más infinito. Y eso es lo mismo que decir que k tiene que ser mayor que menos x para todo x positivo. Es decir, os están diciendo que para que exista continuidad de la f2 en este tramo, el k que encontremos tiene que ser mayor que cualquier número negativo, porque si el x es cualquier número positivo, menos x es cualquier número negativo. Entonces, si necesitamos que k sea mayor que cualquier número negativo, eso es lo mismo que decir que k tiene que ser como positivo o 0. Podría valer el 0. Entonces, el k que encontremos ya sabemos que tiene que cumplir esta condición. Si no cumple esta condición, estaría mal. Es decir, ya no podría existir la continuidad, o ya no tendría por qué existir la continuidad en todo R, que es lo que nos pide. Vale. Entonces, suponemos que k tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ya partimos de eso. Entonces, suponemos o imponemos, mejor dicho, imponemos la condición de que k sea no negativo, que es lo mismo que decir mayor o igual que 0. Vale. Entonces, nosotros necesitamos, si eso ocurre, es decir, siempre que impongamos la condición de que k sea no negativo, en ese caso entonces ya tendríamos asegurado que f es continua en todo R menos el 0, porque el 0 viene aparte. El 0 es el punto de ruptura, la imposición hay que hacérsela aparte. Bueno, entonces, también necesitamos que sea continuo en el 0, porque nos piden que sea continuo en todo R. Entonces, volvemos a decir, vale, pero es que nosotros queremos que f sea continua en R. Si f tiene que ser continua en R, también tiene que ser continua en el 0. Vale, si tiene que ser continuo en el 0, se tienen que dar las tres condiciones de continuidad. La primera es que el 0 esté en el dominio. El 0 está en el dominio porque tenemos aquí la rayita del igual. La segunda condición de continuidad es que exista el límite de la función cuando x tiende a 0. Como hay una fórmula antes de 0 y después de 0, sabéis que eso significa que los límites laterales tienen que existir ambos, ser números reales y coincidir. Pues esa es la condición que vamos a exigir que se cumpla. Entonces, para que exista continuidad en el 0, ¿qué tiene que pasar? Que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y ahora escribimos esos límites con las fórmulas que les corresponden. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tender a 0 por la izquierda es hacerlo con números más pequeños que 0. La fórmula que le corresponde es esta. Y después,
con 0 por la derecha, la fórmula que le corresponde es esa. Vale, pues entonces decimos, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de elevado a kx tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la otra fórmula, que es 1 menos el neperiano de x más k. Todo esto necesita un paréntesis o un corchete. Siempre que tengáis límite de una operación, de una suma, de una resta, hay que encerrarlo entre paréntesis o entre corchetes. Bueno, pues calculamos esos límites. Simplemente sustituyendo. No van a ser indeterminación y al no ser indeterminación se sustituye. Entonces nos quedaría e elevado a k por 0 igual a 1 menos neperiano de 0 más k. O lo que es lo mismo, k por 0 es 0 y e elevado a 0 vale 1, igual a 1 menos neperiano de k. Este 1 se va con este 1 y nos queda entonces menos neperiano de k igual a 0, lo que es lo mismo neperiano de k igual a 0. Y eso es lo mismo que decir que k tiene que ser 1. ¿Por qué? A ver, si el neperiano de k vale 0, tendríais que aplicar la definición de logaritmo. Recordad lo que significaba la definición de logaritmo. Logaritmo en base a de n es igual a x, eso es lo mismo que decir que esta base elevada a ese número nos da el argumento. Eso es lo mismo que decir que a elevado a x nos da n. Bueno, pues aquí lo mismo. El logaritmo en base k es lo mismo que el logaritmo, el logaritmo neperiano, de k es lo mismo que el logaritmo en base e de k. Entonces, si me están diciendo que eso vale 0, me están diciendo que e elevado a 0 es igual a k. Es decir, eso es lo mismo que decir que e elevado a 0 es igual a k. Entonces, por eso k vale 1. Bueno, pues entonces, ese k que hemos encontrado verifica la otra condición que nos pedían. O sea, que sabíamos que se tenía que cumplir. ¿Es mayor o igual que 0? Sí. Entonces, como cumple también la otra condición, pues esa es la solución. Es decir, f va a ser una función continua en R si y solo si k vale 1. Y esa es la solución. Bueno, hagamos ahora entonces el ejercicio 4b. ¿Qué nos decían en este caso? Nos decían, determina los valores que han de tomar a y b para que las siguientes funciones sean continuas en todo su dominio de definición. Bueno, es un ejercicio semejante al anterior en el sentido de que tenemos que averiguar el valor de, en este caso, dos parámetros. Antes era solamente uno, ahora aparecen dos, a y b, para que se cumpla una imposición que nos hacen, y la imposición en este caso no es continuidad en todo R, es continuidad en el dominio. Entonces, primero hemos de ver cuál es el dominio que tiene esa función, que no tiene por qué ser todo R, y después en ese dominio que aparezca o que obtengamos es donde tenemos que imponer que se cumpla la condición de continuidad y de ahí saldrán los valores que deben tener las letras, los parámetros a y b. Bueno, pues vamos entonces, está aquí escrito. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular el dominio de esa función. Entonces, fijaos que viene definida mediante tres funciones racionales, tres cocientes de polinomios. Este primer cociente de polinomios, en principio nos dicen que está definido para todos los x menores o iguales que 0. Es decir, ese primer cociente, esa primera función, estaría definida en la semirrecta menos infinito 0 cogiendo el 0. Tenéis que ver si en ese conjunto hay que eliminar algún punto para que tenga sentido esa fracción, esa función racional. Esta función está definida siempre que no se anule el denominador y el denominador solamente se anula en el 1 y el 1 no está en este tramo. Entonces, esta primera función tiene sentido en todo ese primer tramo. Vale, perfecto. Esta segunda función, 4 partido por x menos 2, el único punto en el que no tendría sentido sería el 2, porque es el único que anula el denominador. El 2 tampoco está en este tramo, 2 no está entre 0 y 1, 2 no es mayor que 0 y menor que 1. Con lo cual esto siempre tiene sentido.
Y esta última función, el único punto en el que no tiene sentido es el 0. Es el que anula el denominador y 0 tampoco está aquí. Evidentemente a tampoco va a poder ser 0. Es otra de las condiciones que tendremos que imponer. Vale, entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Dado que no hay que excluir ningún punto, porque en ninguno pasan cosas raras, el dominio de esta función f, fijaos, aquí era cualquier x menor o igual que 0, es decir, empieza en menos infinito. El 0 está incluido porque aquí hay rayita del igual, el 1 que es punto de ruptura está incluido y acaba en el 3 sin tomar el 3. Entonces, lo que a nosotros se nos está exigiendo es que f sea continua en todo ese conjunto. Esa es nuestra imposición. En cada uno de los tramos por separado va a ser continua cada una de estas funciones porque son funciones elementales. Y ahí no va a depender para nada el b, a no ser en este caso, o sea, el a y el b. El b nunca depende y el a en este último caso sí va a tener que cumplir una condición y es que el a no puede ser 0. Entonces, ¿nosotros qué hemos de decir? Pues hemos de decir que, a ver, lo pondríamos así, dado que f está definida mediante tres funciones racionales y por tanto elementales. Que tienen sentido. Y lo de que tengan sentido significa cuyo denominador no se anula. En sus respectivos tramos de definición, que serían menos infinito, 0 cogiéndolo, 0 abierto, 1 abierto, 1 cerrado, 3 abierto. Entonces, sea cual sea el valor de b, porque b no influyó para nada, y para todo el a sí que tiene que ser, para todo a distinto de 0, podemos asegurar que f es continua, ¿en dónde? Pues en todo este conjunto, salvo en los puntos de ruptura, es decir, en menos infinito 3, quitando el 0 y quitando el 1. Entonces, el a no ser que sea 0, que el 0 no nos valdría, pero excluyendo el a 0 y sea cual sea b, aquí no va a haber problema. Entonces, ¿cómo calculo el valor de a y el valor de b? Pues imponiendo la condición de que también sea continuo en el 0 y en el 1. Entonces, para calcular los valores de a y b, exigimos o imponemos, exigimos que f también sea continua en x igual a 0 y en x igual a 1. Y de ahí saldrán los valores. Bueno, pues entonces, decimos, f tiene que ser continua
en el x igual a 0. El 0 está en el dominio, entonces no hay ningún problema. La condición que tenemos entonces que imponer es la otra condición de continuidad. Es decir, tiene que existir el límite cuando x tiende a 0 de la función. Y eso significa que los límites laterales han de coincidir porque es punto de ruptura. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Entonces, cada uno de esos límites laterales con su fórmula. Cuando x tiende a 0 por la izquierda es esta primera fórmula, porque serían valores más pequeños que 0. Cuando x tiende a 0 por la derecha son valores un poquito más grandes, entonces tomaríamos esta forma. Bueno, entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda lo hacemos con la primera fórmula, que decíamos que era 3x más b dividido por x menos 1. Y esto tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que lo hacemos con la otra fórmula, que es 4 dividido por x menos 2. Y ahí sustituimos, porque no va a ser indeterminación. Entonces nos quedaría 3 por 0 más b dividido por 0 menos 1 es igual a 4 dividido por 0 menos 2. Entonces nos queda b entre menos 1, que es menos b, igual a 4 entre menos 2, que es menos 2. O lo que es lo mismo, b tiene que ser 2. Entonces ya hemos encontrado el valor de b. Vamos a ver cuál tiene que ser el valor de a. Para ello imponemos la otra condición. F también tenía que ser continua en el 1. Y razonamos exactamente del mismo modo. Entonces, el punto 1 está en el dominio, también teníamos la rayita del igual en el 1, aquí la tenemos, y ahora lo que tiene que suceder entonces es que los límites laterales coincidan. El límite lateral por la izquierda lo haremos con esta función, porque es para x más pequeños que 1, si tiende por la izquierda x es menor que 1, y el límite lateral por la derecha lo haremos con este, porque entonces x sería mayor que 1. Entonces tendríamos que tiene que cumplirse que el límite cuando x tiende a 1 menos de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 más de f de x. Límite cuando x tiende a 1 menos dijimos que era con la función 4 dividido por x menos 2. Y límite cuando x tiende a 1 más, a 1 por la derecha, es con la última función, que es x cuadrado más 1 dividido por a x. Veis que ya aparece la. Bueno, pues entonces calculo esos límites sustituyendo la x por 1. Entonces nos quedaría 4 dividido por 1 menos 2 es igual a 1 al cuadrado más 1 dividido por a por 1. 4 dividido por menos 1 es igual a 2, esto es un a, a 2 dividido por a. Entonces nos queda, multiplicamos en cruz, 4a igual a menos 2, a igual a menos 2 cuartos, que es lo mismo que a igual a menos 1 medio. Y veis que sale un valor de a distinto de 0. A igual a 0 no nos valía, pero cualquier otro sí nos valía. O sí nos podía valer, mejor dicho. Sí nos podía valer. Bueno, pues entonces hemos visto que para que f sea continua en todo su dominio, que era el menos infinito, perdón, empezábamos en menos infinito. Menos infinito 3 sin coger el 3. Eso ocurre si y solo si el a vale menos 1 medio y el b vale 2. Y ya habríamos acabado.